Bueno, muchachos, muy buenos días para todos. Me complace saludarlos y pues como les comentaba, este es nuestro tercer y último encuentro que vamos a tener de semillero en este periodo. La idea es finalizar el próximo periodo con los tres IPAs que nos faltan para que hagamos la construcción como tal de nuestro proyecto y podamos ir revisando lo que pues ustedes van creando, como también lo que ustedes pues ya llevan hasta el momento, ¿vale? Entonces, nada, igual la idea es que ustedes también dudas o inquietudes que tengan, con mucho gusto nos las hagan entender ahorita. La idea hoy precisamente en este tercer CIPA es ver lo que son los gestores de referencias y bibliometría para que aprendamos un poco más de cómo poder buscar, de cómo poder hacer este tipo, digámoslo como de tema que es muy crucial a la hora de hacer investigación, de poder buscar, de poder organizar, de poder gestionar la parte como tal. Y pues la idea precisamente es poder llenarlos a ustedes de un poco más de conocimientos. Como siempre, pues el que nos acompaña hoy amablemente, el profe Alexis Trujillo, nuestro magister, que pues es quien en este momento nos ha traído con mucho conocimiento. Yo creo que lo que hemos aprendido en estos tres IPAs o estos dos IPAs anteriores y con este tercero, creo que nos ha alimentado muchísimo lo que realmente queremos hacer en cuanto a investigación como tal, ya sea para hacer un proyecto o ya sea simplemente por tener el conocimiento como tal, pero pues le agradezco muchísimo a él el apoyo que nos ha brindado hasta el momento. Entonces, sin más preámbulos, los voy a dejar con el profe Alexis para que arranquemos este taller de bibliometría, lo que son los gestores de referencias como tal, ¿vale? Listo, me confirman que escuchan claro y fuerte, por favor. Allá en el chat, me confirman si me escuchan, allá en los que están conectados. Sí, señor. Listo. Bueno, no sé si regalan un segundo, yo voy a compartir para ver si agarro mi. Aló, aló, aló. Listo, otra vez vuelven y me confirman, por favor. Aló. Hola, profe, señor. ¿Será que es que no está agarrando mi diadema? El sonido se escucha perfecto. Listo, ya ahora sí, es que estaba organizando mi diadema. Listo, bueno, el profe habla de última reunión. Yo la tomo como el último encuentro en en esta formación de investigación, ¿no? Pues con eso ya ustedes pueden, con todo lo que se les ha brindado, con todo lo que ustedes se les ha brindado hasta ahora en estas capacitaciones de investigación, ustedes ya pueden comenzar a desarrollar su propuesta de investigación. Entonces no tomo, como decía el profe Juan, esto como el último encuentro de este periodo, sino tomemos lo mejor, Juan, como el último taller de capacitación. Pues al final de junio sería bueno que nos reuniéramos para que ustedes ya comiencen a trabajar en muestren sus avances, muestren sus ideas, nosotros poderlos orientar y ya después de que salgan a vacaciones, pues van sacando tiempito y van construyendo su propuesta de investigación. La idea es que el próximo semestre o el próximo periodo ya tengamos una base grande para ir trabajando. Bueno, no siendo más, nuevamente con ustedes, Alexis Trujillo, aquí apoyando en este proceso tan bonito que es la investigación, apoyando al profe Juan, apoyando su semillero, y pues todo esto lo hacemos por ustedes, ¿no? Que también están aquí como amantes de la investigación. Y si no eran amantes, pues lo que estamos trabajando en estos últimos tallercitos, pues creo que los ha llevado a ir como tomándole un cariño a la investigación y eso es lo importante. Y no es difícil. Con lo que hemos mostrado hasta ahorita, no es difícil. Entonces, hoy le traemos algo que se llama los gestores de referencias y la bibliometría, teniendo en cuenta que las referencias son muy importantes para un proyecto de investigación y pues la bibliometría es la que nos permite identificar las mejores referencias, los mejores contenidos bibliográficos que podemos utilizar en nuestro proyecto de investigación. Entonces el objetivo es usar gestores de referencia para organizar bibliografía, aplicar análisis bibliométricos para evaluar el impacto científico. Listo, entonces un objetivo muy sencillito que vamos a desarrollar el día de hoy.
¿Listo? Bueno, entonces lo primero que tenemos que preguntarnos qué son los... Señor, ¿no estoy No, compartiendo? no, señor. Regálame un segundo que... Vale, gracias. Regálame un segundo. No, qué pena con ustedes. Ya sé por qué. Vamos a toda la pantalla. Listo. Entonces creo que ya. Listo. Listo, profe, sí, señor. Gracias. Bueno, entonces el objetivo ya lo sabemos, usar gestores de referencia para organizar bibliografía y aplicar análisis bibliométricos para evaluar el impacto científico. Lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros es qué son los gestores de referencia. Bueno, los gestores de referencia son herramientas digitales que nosotros podemos utilizar. ¿Para qué los utilizamos? Para organizar, almacenar y citar y compartir fuentes bibliográficas. Esas fuentes bibliográficas, ¿dónde las podemos encontrar? Las podemos encontrar en libros, en artículos científicos, en tesis, en páginas web y entre otros, de manera eficiente. Entonces, eso es lo que nos ayuda a los gestores de referencia. Organizar, almacenar, citar y compartir todos esos referentes bibliográficos que nosotros vamos a encontrar. Y son todas esas fuentes como las acabé de nombrar. Los libros, artículos científicos, tesis, página web y entre otros. Estos gestores de referencia son esenciales para la investigación. ¿Listo? Solamente la investigación, investigadores, estudiantes y profesionales, ¿listo? Son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno está investigando maneja muchos volúmenes de información. Y si nosotros organizamos, almacenamos, citamos y compartimos de manera eficiente ese volumen de información, pues vamos a tener una buena gestión de esas referencias. Por eso se llama gestores de referencia. Listo. Las funciones principales. Bueno, hay muchas. Yo les traigo aquí como las más importantes. ¿Qué nos permite? El almacenamiento centralizado. Un gestor de referencia nos permite crear nuestra biblioteca personal. ¿Listo? Donde podemos guardar referencias en distintos formatos. En formatos PDF, en formatos DOI. El DOI es como un número de identificación, como el número de la cédula de nosotros o su tarjeta de identidad, pero es un número de identificación de investigación, el DOI, ¿no? El DOI es como el referente de investigación internacional, es un enlace, el IST y URLs, ¿no? Entonces, almacenamiento centralizado permite crear nuestra biblioteca. Y en nuestra biblioteca podemos tener PDF, DOI, IST y URLs. Unos ejemplos de esos gestores que nos permiten hacer el almacenamiento, pues está Zotero. ¿Listo? Nosotros con Zotero podemos coger un PDF, arrastrarlo y ese gestor de referencias automáticamente nos va a identificar el autor, el título y la revista. Prácticamente nos genera los referentes bibliográficos pues, del PDF que nosotros jalemos. Y Zotero tiene algo muy importante también que nos permite anclar esas referencias bibliográficas en nuestro Word. Lo podemos como configurar con la plantilla Word que nosotros vayamos a trabajar para montar nuestra propuesta de investigación, y cada vez que nombremos o escribamos el autor, Zotero lo que nos va a hacer es generar la referencia o nos va a referenciar de forma correcta. Entonces va a ser una herramienta muy importante, pues nos ahorra ese proceso de normas APA, ¿no? Que las normas APA a muchos les da duro, hablemoslo así de esa manera coloquial, poderlas cumplir en un escrito, en un documento científico. Entonces Zotero nos va ayudando en eso. Mire, ya vamos aprendiendo un nombre que vamos a tener en cuenta. Y pues la idea principal hoy es que exploremos de manera superficial qué gestores podemos encontrar, pero en un próximo taller ya comenzar a utilizarlos, hacer un taller de configuración, por ejemplo, de configurar Zotero con nuestro Word y quede configurado, y pues si lo tenemos configurado ya vamos a tener un gestor de referencia en nuestro documento Word que va a ser muy esencial para escribir nuestros artículos científicos. Bueno, ¿para qué también nos sirven los gestores de referencia? Los gestores de referencia nos sirven para generar citas y bibliografías.
Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues nos automatizan la creación de citas estilo APA en Lab, Chicago o Vancouver. ¿Listo? Pues nosotros tenemos que tener en cuenta que pues en nuestro contexto académico, en nuestra zona académica, pues manejamos las normas APA. Y eso es lo que les estaba hablando de Sotero, que Sotero nos permite automatizar esa creación de citas directamente en un documento Word y va a ser una ayuda muy importante. También nos ayuda en la integración con procesos de texto como Word, LaTeX y Google Docs. Lo que le estoy diciendo, ¿no? Con Sotero. Podemos hacer esa integración en procesos de texto. Y, por ejemplo, en Mendeley, insertar citas directamente en Word con un plugin. Mendeley también lo permite, tanto como Sotero. Entonces, mire que esos gestores de referencia, al anclarlos, al configurarlos en un documento Word o en el documento donde nosotros vayamos a hacer nuestro escrito académico, pues nos va a facilitar mucho la vida en el concepto de normas APA, en el contexto de citación a la hora de referenciar un autor importante. Y pues es importante citar claramente, citar de manera precisa para que de pronto lo que escribamos no sea como visto como fraude, ¿no? Si nosotros tomamos referentes o partes de textos de otros autores y si los referenciamos bien, pues no va a haber problema, pero si tomamos un texto o una partecita del texto de un autor, de una referencia, de un artículo, y no lo hacemos de manera correcta, eso se podría tomar como fraude porque no hay una referencia específica de este pedazo de texto que arranqué. Listo, bueno, organización y etiquetado. Bueno, los gestores de referencia nos permiten clasificar nuestros referentes bibliográficos en carpetas. Nos permiten añadir notas u etiquetas. Por ejemplo, teoría clave, pendiente por leer. Uno puede decir, bueno, esto no lo he leído, eso lo tengo pendiente por leer, esto ya lo leí, esto lo voy a subdividir en carpetas porque este artículo va enlazado hacia tal tema, entonces mire que nos permite esa organización. Prácticamente cuando nosotros estamos en nuestro computador, que todo lo organizamos en carpeta, pero para que todo esté bien claro y podamos encontrar nuestros documentos de una manera más rápida y sencilla sin tener que comenzar a buscar por todo el computador. Ejemplo, en EndNote puedes crear grupos temáticos para proyectos distintos. Entonces aquí hay un ejemplo también de esa organización y etiquetado. ¿Listo? Entonces mire que sus funciones son bastantes y nos permiten, nos facilitan la vida en la investigación. Bueno, estos gestores de referencia también permiten la colaboración. Algunos permiten compartir bibliotecas con equipos de investigación. Mire, esto es interesante. Toda nuestra biblioteca, todas nuestras carpetas que hemos creado puede ser compartida, ¿no? A equipos de investigación. Hay que tener en cuenta que el conocimiento es universal y debe ser abierto para todos. Entonces no está mal que nosotros también el poco conocimiento que tengamos lo compartamos con equipos de investigación. Ejemplos donde podemos hacer colaboraciones en Mendeley y en Zotero. Estos dos aplicativos ofrecen grupos privados o públicos. Listo, pues esos grupos privados ya es un poco con pago de dominio, pero también hay grupos públicos que podemos también hacer parte de ellos. Y algo muy importante, ¿no? La búsqueda avanzada. Filtran referencias por palabras claves, autores y años. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a buscar y tenemos un autor, tenemos esas palabras claves, nosotros se las ponemos a esos gestores de referencia y ellos van a hacer una búsqueda por nosotros y nos van a dar sugerencias. Nos van a mostrar enlaces, nos van a mostrar rutas donde nosotros podamos encontrar esa información de una manera más sencilla. Y lo digo porque cuando de pronto en mi tiempo de educación, cuando yo estaba en bachillerato, que nos tocaba ir a hacer una investigación o buscar referente bibliográfico, nosotros teníamos que ir a una biblioteca llena de libros y la búsqueda era tediosa, ¿no? Ir buscar los referentes, los números y eso. Pero ya la nueva tecnología y los gestores de referencia ya permiten que esa búsqueda sea mucho más rápida sin tener que acercarnos
a una biblioteca física, inclusive podemos entrar a bibliotecas a nivel internacional gracias a las nuevas tecnologías. Entonces, mire que esos referentes bibliográficos son muy importantes en esa búsqueda avanzada de información científica o temas científicos que deseemos desarrollar. Listo, entonces aquí hay unos ejemplos de gestores más populares, ¿no? Aquí traemos como los los que más se utilizan en nuestra región, pues deben haber muchos más, ¿no? De manera compleja, de manera abierta o de manera de pago. El primero que ya le venía hablando de él es Zotero. Zotero, sus características es OnPersur, plugins para navegadores colaborativos. Este es un gestor gratuito y pues hasta los 30 megabytes, ¿no? De guardar información. Mendeley es una red social académica. Mira, aquí tenemos ya una red social académica. Extracción de textos de PDF. Entonces, mire, es muy importante. Si queremos tener los textos en PDF, podemos entrar a esa red académica. Es una red académica gratuita. Esta sí permite más capacidad de almacenamiento. Estamos hablando de 2 gigabytes. Y pues también ofrece planes premium. Pues cuando hablamos de planes premium, ya es un costo, ¿no? Pero ya con 2 gigas de almacenamiento, nosotros ya podemos tener una buena biblioteca, ¿no? De referentes bibliográficos para nuestra investigación. ENOP es potente, es muy potente para la revisión de sistemática compatible con base de datos científicas, pero es de pago, ¿no? Es de pago y pues es un poco costoso. Estos tipos de gestores, pues por lo general se tiende a pagar en grupos de investigadores, ¿no? Entre 5 y 10 vamos a pagar un dominio y todos vamos a trabajar en ese dominio. Pero si se tiene la oportunidad de adquirir, sería una herramienta muy potente para la revisión de esas referencias bibliográficas. Tenemos el Reworks, basado en la nube. Se usa mucho en universidades y pues tiene su costo prácticamente es una suscripción institucional. Tendríamos que mirar si de pronto la universidad tiene convenio interinstitucional con ese tipo de referentes para poder, a través de nuestro correo institucional, poder presentarles o poder adquirir un dominio de esto. Yo me quería salir un poquito, voy a mostrarles un poquito sobre Zotero. Regálenme, yo dejo de compartir. Un segundo. Yo aquí al profe Juan le compartí el enlace, entonces los voy a compartir a ustedes para que lo tengan a la mano. Listo, bueno, hoy no lo vamos a explorar. Es importante que lo tengamos en cuenta, pero les voy a dejar como la inquietud para que ustedes lo comiencen a trabajar, lo comiencen a cacharrear, como se dice coloquialmente, y pues este sería nuestro próximo taller, ¿no? Ya hacer esa configuración de Zotero con nuestro computador y con nuestro Word. Bueno, entonces la página, yo le voy a traer la página de Zotero, se la voy a compartir en el chat. En el chat. Regáleme un segundo, aquí me salgo. Ah, ya la encontré. Se lo voy a compartir en el chat, chicos, para que lo tengan a la mano ahí, lo coloquen como marcador en su computadora, en su navegador. Listo, ahí está en el chat. Vuelvo, comparto. Bueno, entonces Zotero, esta es la página principal de Zotero, la podemos traducir en español. ¿Listo? Si está en inglés y se me facilita el inglés, pues lo pueden utilizar en inglés. Entonces, esa es la página de Zotero prácticamente. Aquí están, bueno, los documentos, aquí están como sus páginas, aquí podemos encontrar sus grupos, qué grupos encontramos, pero lo que nos interesa en ese momento son los documentos. ¿Listo? Entre esos documentos prácticamente nosotros vamos a encontrar las instrucciones de instalación, cómo se instala Zotero, cómo se instala, cómo abro Zotero, ¿listo? ¿Qué hace Zotero? Entonces ahí está, aquí está en pues yo me estoy pasando por acá arribita, pero prácticamente yo simplemente le doy aquí, clic derecho y abro, y él comienza pues a mostrarme específicamente lo que él hace. Entonces mire que haciendo
revisión autónoma propia, mía, ustedes pueden ir investigando y revisando qué es Zotero. Entonces, cómo se instala, cómo lo abro, qué hace Zotero, qué tipo de archivos hay, qué puedo hacer con los artículos, organizar. Yo puedo organizar por colecciones, lo que estaba yo hablando ahorita de las carpetas. Bueno, no sé si yo estoy compartiendo una sola página. ¿Se ¿Están viendo la página de Zotero? Sí. Sí, señor. Sí, listo, sí, porque tengo aquí, me confunde que está acá, como lo tengo aquí duplicado. Entonces, mira, lo que yo les estaba hablando ahorita, los gestores de referencia me permiten crear mis carpetas y organizarlas y etiquetar. Eso hace Zotero, tiene un organizador donde yo puedo abrir colecciones, puedo etiquetar, puedo identificar mis búsquedas, puedo también guardar mis búsquedas. De pronto yo estoy investigando y se me fue la luz y no alcancé a descargar la referencia bibliográfica, entonces Zotero me guarda esas búsquedas que yo haya hecho, entonces mire que quedo con la tranquilidad de que está guardado todo lo que yo explore dentro de Zotero. Recolectar archivos adjuntos, notas, archivos, enlaces instantáneos, captura de elementos, capturas únicas o múltiples, traductores, guardar una página web, hasta páginas web nos guarda, páginas web científicas, ¿no? Usted de pronto entra a una página web y es una comunidad científica muy importante que me permite a mí potenciar mi investigación, entonces yo puedo guardar esa página y ahí siempre la voy a tener. Agregar artículos por identificador, tenemos agregar elementos manualmente, citas de artículos. Aquí hay algo muy importante, pues que me permite citar los artículos. Ustedes ya lo vieron anteriormente, yo les mostré, les dije que ustedes, Zotero permite coger un PDF, montarlo en Zotero y me indica cuál es el autor, me indica cuál es el año, cuál es el artículo, cuál es la revista y me envía de una vez o me presenta de una vez la cita en normas APA. Sí, ya me ahorra estructurar la norma APA y me la guarda en mi Word. Integración de procesadores de texto. Mire, esto es muy importante. Yo les estaba indicando que Zotero me permite a mí anclar o configurar mi documento Word o mi plantilla o mi Word. Todo en general, ¿no? Cada vez que abra Word está así configurar cualquier plantilla y me lo ayuda a anclar. Entonces, mire que esto es muy importante, ¿no? Esa va a ser el próximo taller, que nosotros integremos o hagamos esa configuración de Zotero con, con Word, ¿listo? Y pues nosotros prácticamente las plantillas o donde tenemos los documentos donde debemos subir nuestras investigaciones, pues son un documento Word, plantillas Word, ¿cierto? Ahí ya a nivel de maestría ya hay de pronto solicitudes que se haga todo lo escrito a través de látex, en código látex, entonces tendría que ir a otro procesador de texto que sería látex y pues Zotero también me permite anclar eso. Bibliotecas automatizadas, lo que yo les estaba hablando, crear sus propias bibliotecas. Mire que automatizadas, usted coloca unas palabras clave y le dice a Zotero de que le cree una carpeta bibliográfica o genere bibliografías automatizadas o también podemos buscar esas bibliografías de manera manual. La colaboración, ya habíamos hablado que Zotero permite la colaboración, podemos sincronizarnos con otras páginas web de otros grupos de investigación o podemos revisar otros servidores donde Zotero nos ayuda a buscar investigación y grupos de investigación. Entonces, mire que este es un gestor de referencia muy importante. Ustedes pueden iniciar sesión, pueden registrarse. Entonces, lo primero que yo les pediríamos para que ustedes vayan como ir cacharreando, digámoslo de esa manera, de manera coloquial, ir cacharreando, entonces generen su registro, inicien sesión y aquí pues pueden ir ya ir mirando cada uno de los tutoriales y ya en el próximo encuentro lo que vamos a hacer nosotros como apoyo a investigación por parte del líder de investigación de ustedes, de su grupo. Yo no hago parte de ese semillero de investigación, pero como amante de la investigación, los apoyo en todo lo que pueda y pues si me invitan aquí siempre estaré. Entonces, en un próximo encuentro lo que vamos es hacer anclar todo.
Entonces, mire que Zotero me presenta todo, que es una colección. Yo le doy aquí y me abre. Entonces ya mire que ya le habla ya más completo. Y él le va mostrando todo. Mire, prácticamente si usted se pone a cacharrar esa página, usted solito va a aprender, va a generar un autoaprendizaje, porque él le dice todo. Pues, bueno, yo quiero la instalación, él le permite cómo instalar. ¿Qué es Zotero? ¿Qué tipo de artículo? Bueno, entonces aquí organización, ¿cómo puedo crear una colección? Entonces, mire que le genera el enlace, simplemente voy aquí en el enlace. Cuando yo hablo de colección, prácticamente estoy hablando de carpetas, cómo puedo crear una carpeta para ir creando mis referentes bibliográficos o ir creando mi biblioteca de libros, de referencia, de artículos de mi tesis. Entonces simplemente entro aquí donde está el enlace y nos dirige, él nos muestra todo. Si está en inglés, no hay problema, simplemente yo lo paso a español y comienza. Entonces, el modelo de colección de Zotero, y él nos comienza a decir, es importante comprender que los elementos pueden pertenecer a varias colecciones o subcolecciones. Entonces, aquí hablamos, esas colecciones lo hablamos más como de carpetas, ¿no? Entonces, el concepto que nosotros tenemos de carpetas cuando guardamos en nuestro computador, Zotero lo toma como colecciones o subcolecciones. En esas subcolecciones o colecciones ustedes pueden añadir un elemento o varias colecciones. No implica duplicarlo. ¿Listo? Y mire, le va diciendo todo. En ese sentido, las colecciones se parecen más en listas de reproducción de música. Mire, le está diciendo como listas de reproducción de música cuando usted guarda su música, rock, jazz, vallenato, reggaeton, y va colocando usted su música. Eso es igual como una carpeta en nuestro ordenador. ¿Listo? A raíz, bueno, y usted lo que va creando su propia, ¿qué? Biblioteca. ¿Listo? Va creando una biblioteca, ¿qué? Personal. O si usted hace parte de un grupo o quiere comenzar a colaborar con grupos o está colaborando con diferentes semilleros de investigación y crean un grupo entre semilleros, entonces ustedes pueden crear el nombre de una carpeta de un grupo y lo que hacen es compartir esa carpeta y cualquiera del grupo puede ingresar. Listo, entonces mire, creando colecciones, él le dice cómo crea las colecciones, todo. Agregar elementos en la colección, elementos sin archivar, bueno, él le muestra, entonces, ¿qué es un elemento sin archivar? Y ustedes comienzan a abrir. Bueno, y ahí le va creando todo. Entonces, mire que todo le va mostrando todo. Entonces, la idea es que ustedes cojan ese gestor y comiencen a cacharrearlo, a mirarlo por raticos. No hay necesidad que se sienten y aprendan de una vez. Y comienza. Cómo eliminar. Entonces, ya en ese momento tenemos claro que cuando hablamos de colección o su colección, pues estamos hablando de qué es una carpeta o una subcarpeta, ¿no? Y listo, mire, entonces Zotero tiene todas esas bondades. Mire que yo puedo centralizar en carpetas toda mi información. O colecciones, ¿no? Si hablamos ya en un idioma de Zotero. Listo, colecciones. Regálame un segundo, yo cierro acá. Listo, entonces aquí estaba cómo organizar una colecciones. También me permite etiquetar, ¿no? Ahí me muestra cómo etiquetar, pues uno, cuando abre una su carpeta o carpeta, pues uno comienza a darle nombres, ¿no? Que uno identifique igual, selección de etiquetas, aquí podemos hacer todo. Él le muestra todo, mire, cómo etiquetar los PDF, mire que yo abro mi carpeta y ahí puedo comenzar a colocar mis PDFs. Él le va explicando todo lo que ustedes tienen que hacer. Inclusive puedo manejar mis etiquetas con colores, etiquetas automáticas que la genera automáticamente. Entonces, como pueden observar, mire, tenemos todo. Búsquedas también. Entonces, eh, cuando yo tenga ya una biblioteca bien grande con muchas referencias bibliográficas, yo para buscar unos de mis referentes, pues hay un método de búsqueda, igual como todo elemento, y me permite ir a buscar para no abrir carpeta por carpeta y me direcciona directamente a donde tengo. Búsquedas avanzadas, recolectar, adjuntar archivos, miren en las subcarpetas, en las colecciones, los elementos pueden tener notas, archivos, ojo que no solamente son documentos, ¿no? Pueden ser notas.
usted en su carpeta puede tomar una nota referente, inclusive un párrafo referente que usted quiera meter en su proyecto de grado y lo referencia abajo, puede guardar esa nota, ese párrafo como nota, puede guardar archivos y puede guardar enlaces adjuntos. Mire que hay libros que lanzan DOI y con el DOI usted puede abrir ese archivo, entonces él me permite hacer eso. Entonces, mire, puedo, esos archivos adjuntos los puedo hacer. Y acuérdese que los son tanto archivos, archivos almacenados y archivos de vínculos, adjuntos secundarios, todos los que son archivos almacenados, archivos vinculados. Ojo que usted no solamente, acuérdese que anteriormente yo dije que Zotero tenía como un límite, ¿no? Para guardar toda esa referencia, ¿no? Que eran 300 megabytes, ¿no? Entonces, para que no se nos llene, no se nos llene esa biblioteca, entonces lo que podemos hacer es el vínculo, vincular archivos, que él nos direccione a esos archivos directamente desde las páginas. Entonces, es una manera para no ocupar tanto espacio. Agregar archivos. Entonces, agregar archivos a través de navegadores, agregar archivos a través de ventanas de Zotero. Y pues, bueno, ahí está especificado todo. Acceder a los archivos. Bueno, todo. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces voy a dejar hasta ahí para seguir avanzando. Entonces ya les queda en el chat todo lo que ustedes pueden hacer. Archivos, capturas de elementos, capturas únicas o múltiples, tutoriales. Miren, también genera muchos tutoriales. Guardar una página web, mire, si no queremos que se nos llene mucho nuestro Zotero, nuestro almacenamiento, pues podemos guardar las páginas donde nos direccionan donde está la información, agregar artículos por identificar, bueno, agregar elementos manuales, citar, mire, él nos cita. Nosotros subimos el documento, la URL y lo que hace Zotero es citarnos, basándolo en un mapa, integradores de procesadores de texto, ya les hablé de eso. Entonces, mire que aquí, si ustedes quieren ya ir mirando cómo configurar Zotero con su Word, aquí ya están los tutoriales. Entonces, mire que regálame acá un segundo, yo lo paso a español. Integración de procesadores de texto. Entonces, mire que se puede integrar con Word, lo que le estaba diciendo yo ahorita, se puede integrar con el LibreOffice, Google Docs, ¿listo? Y permite insertar citas, mire lo que yo les hablaba. Cuando se lo tiene configurado, usted solamente coloca el autor y de una vez él le referencia y le inserta las citas. ¿Listo? Y bueno, hay mucha bondad. La verdad, aquí nos quedaríamos hablando de Zotero toda la mañana, inclusive podríamos mirar tutorial por tutorial y comenzar a configurarlo, pero la idea es que ustedes como investigadores también generen esa curiosidad, ¿no? Y de manera autónoma empiecen como a explorar este tipo de herramientas digitales que nos facilita la vida en la investigación. ¿Listo? Entonces ahí les queda, les comparto, ahí les compartí el enlace, regálame un segundo. Es que, bueno, ahí les compartí el enlace, entonces aprovechenlo, revísenlo, yo sé que va a ser de buena ayuda y ya en una próxima sesión lo que vamos a hacer es la configuración y ya ustedes ya teniendo un poquitico ya más de exploración de esta herramienta, pues será muy fácil. Listo, entonces una nueva herramienta, no sé si la conocían, no sé ustedes si conocían de esa herramienta. Ahí está, Zotero, ¿no? Pues la idea es volverse uno ducho, ¿no? Y comenzar a trabajar todas. Mendeley, Enough, Red Word, ¿no? Y las aprendiendo y conociendo, inclusive a través del aprendizaje autónomo, uno puede volverse experto en este tipo de herramientas y al final desde un semillero de investigación ustedes pueden ser los que capaciten más adelante a los próximos semilleristas que van a ingresar al semillero. Entonces esto va a ser muy bueno para ustedes también para que difundan esa información. Listo, entonces continuemos. Bueno, ahí les dejé una, no lo tomen como tareita, sino como una herramienta para explorar, muy importante y
más adelante me contarán cuando estemos configurando esa herramienta con nuestro editor de texto Word, me comentarán la experiencia que tuvieron al cacharrear, pero ahí les queda la herramienta. Bueno, entonces, ¿por qué son importantes los gestores de referencia? Algo muy importante, como ya les dije, ¿no? Ahorran el tiempo. Ya usted no tiene que entrar por ejemplo, yo voy a hacer mi tesis, voy a buscar referencias, entonces comienzo Google Scholar, voy a la biblioteca, busco repositorios, coloco palabras clave y comienzo a mirar, a mirar, a mirar, a mirar, a mirar y comenzar a buscar qué referencia me sirve. Estos gestores de referencia, simplemente usted con unas palabras claves, el que va a hacer, él va a generarle unas sugerencias y directamente lo va a llevar a las fuentes que uno necesite desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Al ahorrar tiempo, elimina el trabajo manual de formatear citas. ¿Listo? Automáticamente lo direcciona al lugar o a los repositorios que debemos ir para encontrarlo. Evita el plagio, lo que yo les estaba diciendo. Cuando nosotros referenciamos palabras contextuales, se llama eso una referencia contextual de menos o de más de 40 palabras. Es decir, cuando nosotros tomamos fragmentos de artículos y los colocamos en nuestro proyecto, esos pedacitos de fragmento tienen que ir bien citados y bien referenciados. Si no los citamos de la manera correcta, pues estamos haciendo plagio porque estamos tomando partes de otro trabajo de investigación y no le estamos dando créditos al investigador que creó este pedacito de párrafo. Entonces, este tipo de herramientas evitan el plagio. Entonces, como les dije anteriormente, Zotero, ¿qué hace? Apenas yo coloque los apellidos, Zotero me referencia de una vez. ¡Fua! Me coloca la referencia del año según el APA, según si es una cita, si es una cita conceptual, si es una cita parentésica, si es una cita parafraseada. Entonces él directamente de una vez, entonces nos ahorra tiempo y nos ayuda a evitar el plagio. Facilita la investigación, como ya le dije. Mantienen todo tu material organizado en un solo lugar, como Zotero, se arma carpetas y él le va organizando todo. Permite la movilidad, acceso desde múltiplos dispositivos. Mendeley tiene app móvil. Mire, este sería bueno también. Hay que tener en cuenta que Mendeley también tiene 2 gigas de almacenamiento y pues ya a través de un dispositivo móvil sin necesidad de tener un computador lo puedo utilizar. Entonces ahí, mire, ahí tiene una herramienta. Pero eso sería una herramienta que deberíamos explorar después de que conozcamos bien el concepto de Zotero, que es como el más básico y una vez ya tengamos ese manejo ya podemos ir subiendo de nivel en diferentes gestores o herramientas de referencias. Bueno, entonces, eso es un gestor de referencia. Sencillo. Ahora, ¿qué es la bibliometría, no? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿qué es la bibliometría? Bueno, es una disciplina científica que aplica métodos estadísticos y cuantitativos para analizar la producción, la difusión e impacto de literatura académica. Su objetivo es medir patrones de investigación, evaluar el rendimiento de autores, instituciones y revistas y apoya decisiones en políticas científicas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer un estudio bibliométrico de un tema específico y a través de ese estudio bibliométrico yo voy a conocer el impacto de esa literatura científica. ¿Qué impacto tiene? ¿Cuántas veces ha sido referenciada? ¿Qué nivel tiene el investigador? ¿Qué nivel tiene la revista? ¿Qué nivel se encuentra el grupo de investigación, el semillero de investigación? Entonces, cuando yo hago un estudio bibliométrico, lo que estoy haciendo es sacando métodos estadísticos y cuantitativos de un tipo de producción científica, ¿listo? Entonces, eso es la bibliometría. Bueno, entonces los objetivos de la bibliometría son muy sencillos. Evaluar el impacto científico, lo que les estaba diciendo ahorita. Si yo hago un estudio bibliométrico, puedo medir la influencia del artículo, los autores o las referencias a través de citas.
¿Listo? Entonces, mire que me muestra qué tan influyente eh, es, es, es que es la influencia de ese artículo, porque yo puedo encontrar un artículo, estábamos hablando ayer con Juan, ¿no? Yo no me acuerdo cuál fue la palabra que le dije a Juan. Yo le dije a Juan la siguiente palabra, el hecho de que un artículo sea citado muchas veces, sí, no implica que sea un artículo de ¿qué? De calidad. ¿Listo? Entonces, muchos buscan o escogen un artículo en la literatura científica porque, uy, no, ha sido citado 20 veces, 100 veces, 1000 veces. Uy, si ha sido citado, usted una vez dice, no, este artículo es lo último, pero entonces no importa la cantidad de citas que le hagan a un artículo si el artículo no es de calidad. Entonces, a través de la bibliometría, yo puedo medir esa influencia del artículo. ¿Listo? Entonces, mire que eso es lo que nos permite la bibliometría. También nos permite identificar las tendencias. ¿Qué quiere decir eso? Nos permite detectar campos de investigación emergentes o en declive. ¿Listo? Optimizar recursos. La bibliometría ayuda a las universidades y a las agencias de financiación a distribuir fondos con bases de métricas. Es decir, eh, para las investigaciones. Entonces, las universidades generan fondos, las agencias generan fondos. Yo voy a dar, por ejemplo, 1 millón de pesos para la investigación en X. Eso es un poquito, ¿no? Pero pongo un ejemplo así hipotético para las investigaciones. Entonces, si yo hago un estudio bibliométrico de de esas investigaciones que están haciendo, entonces yo voy a tener un nivel de influencia de esas investigaciones y pues a los que tengan mayor nivel de influencia y mayor impacto, pues se le va a generar más que se le va a dar más de recursos. ¿Listo? Entonces me permite a las universidades optimizar recursos. En las universidades, por ejemplo, la universidad que está ahorita nos encontramos en convocatoria 14. ¿Listo? Entonces lo que hacen es recopilar toda la información de los proyectos de investigación y lo que hace es un estudio bibliométrico y a través del estudio bibliométrico de todos esos proyectos avalan si es viable o no es viable financiar un proyecto y cuál es el impacto del proyecto y si a mayor impacto, mayor que inversión va a tener. Entonces, a las universidades y a las agencias los ayuda a optimizar los recursos económicos que van hacia la investigación, promover colaboraciones, identificar redes de investigación o instituciones con intereses comunes. Entonces, a través de la bibliometría yo puedo buscar o la bibliometría me muestra o me identifica esas redes o instituciones de un tema en común. Entonces, mire que la bibliometría también es muy importante en la investigación. Bueno, entonces vamos a hablar de las métricas y de las herramientas claves. Este cuadrito va basado en las métricas. Bueno, ¿qué me permite la bibliometría? El número me permite identificar el número de citas. Yo ya habíamos hablado del número de citas, ¿cierto que sí? Listo, entonces. Me permite mirar las veces que un trabajo ha sido citado y referenciado por otro. Un artículo con 100 citas tiene mayor impacto que uno con 10. ¿Sí? Lo que yo les estaba diciendo, mayor cita va a tener mayor impacto que 10. Entonces, si yo tengo dos artículos, uno tiene 10 y el otro tiene 100 citas, entonces yo me voy, de una de la bibliometría me dice, láncese por los del 100. Pero ahí yo puedo seguir mirando a través de la bibliometría qué impacto tiene esas 100 citas. Si las de 100 citas o las de 10 citas me están generando mayor impacto. ¿Listo? Entonces ahí ya la bibliometría me permite. O que esta tiene 100 citas, pero no ha generado nada de impacto. Esta tiene 10, pero ha generado ese impacto. Entonces, ¿cuál me sirve más? La que haya generado más impacto. Otra de las cosas, esas métricas me ayudan a identificar el índice H. El índice H quiere decir que nosotros podemos, usted como investigador, yo como investigador, el profe Juan como líder de investigación, podemos tener un índice H. ¿Qué es el índice H? Es una medida de productividad de impacto. Un autor tiene un índice H si tiene H artículos con al menos H citas cada uno. Yo puedo tener H artículos y cada
cada citaciones son pues el número de citas, ¿cierto? Entonces aquí hay un ejemplo muy sencillo que dice, si un investigador tiene 5 artículos y esos artículos, estoy hablando 5 artículos, 5 publicaciones, y esas 5 publicaciones tienen más de 5 citas, entonces vamos a decir que el índice H de ese investigador, ¿cuál es? 5. ¿Listo? 5. Entonces quiere decir que si yo tengo 2 artículos, tengo que tener más de 2 ¿qué? Citas en esos artículos para que sea de qué? H2. H2. ¿Sí? O ejemplo, si yo tengo un artículo, ese artículo tiene más de una cita, entonces va a ser H1. Si yo tengo 2 artículos y ese artículo tiene más de 2 citas, va a ser H2. Y así sucesivamente. Si yo tengo 3 artículos y tiene más de 3 citas, va a ser H3. Y así sucesivamente. Entonces, mire que nosotros podemos tener índice H. ¿En qué índice nos encontramos nosotros? Pues ustedes como, como nuevos semilleristas, pues la idea es ir aumentando ese H, ¿no? A través de estos procesos de investigación y esos semilleros de investigación. Listo. Esas métricas también nos ayudan a identificar los factores de impacto. Esos factores de impacto son el JCR, promedio de citas recibidas por una revista en los 2 últimos años. Mire, entonces factor de impacto. Nature tiene un factor de impacto mayor a 60 en el 2023. ¿Listo? Entonces sacan un promedio de las citas que hayan hecho. Eso está más enfocado en dónde? Eso está más enfocado en dónde? En las revistas, ¿no? Ojo, usted puede tener, si usted tiene una revista o la revista, ¿no? Porque pues los investigadores son los que enriquecen una revista a través de un tema. La revista dice yo, vamos a crear una revista de tal tema. Esos son los temas de interés. Entonces lo que hace uno es, si está en línea con ese tema de interés, lo que hace uno es generar un artículo a esa revista. Y muchos generan un artículo y crean la revista, ¿no? Entonces, todos esos artículos son citados, ¿no? Y ese promedio de citas recibida por todos esos artículos que están dentro de la revista, pues se mide en los últimos 2 años, ¿no? Y pues generará un impacto. Y el SciScore, el Scopus, es similar al factor de impacto, pero calculado sobre 3 años. Mire que el factor de impacto, el JCR, se toma siempre sobre los 2 últimos años. ¿Listo? Y yo tengo 1000 citas, pero esas perdón, tengo la palabra cipa en la cabeza. Yo tengo 1000 citas, ¿cierto? Pero esas citas son durante 5 años. Entonces, usted no le van a medir esas 1000 citas, sino le van a medir las citas que se le han hecho durante los 2 últimos años. Estoy hablando de la revista, ¿no? Y pues ya el Scopus ya es mide el nivel de impacto en 3 años, ¿listo? The Lance tiene un CIT-score de 1.546. Entonces, mire que está el factor de impacto que se mide a través de 2 años, el JCR, y tenemos el CIT-score, que ya también se mide, pero a través de 2 años. Entonces, esas son como las métricas bases, ¿no? Métricas básicas. Todo eso nos hace la bibliometría, Juan. Yo que tengo aquí el profe Juan al lado. Cuando yo comienzo a hacer un proceso de bibliometría, todo eso me está haciendo la bibliometría, mirándome el número de citas del artículo, mirándome el índice H del autor, ¿cierto? Porque el artículo puede ser bueno, pero el autor no es un autor de peso. Eso se hace. Y eso también lo vamos a revisar. Eso también lo podemos hacer con Sotero. Eso se hace con Sotero también. Él me genera todo. Incluso ese Scopus, que lo tenemos en la biblioteca. Scopus. Entonces, la bibliometría nos hace eso, mirar el número de citas de ese artículo, el índice H del autor, ¿sí? Si tiene un buen índice H, un índice mayor de 5 o 6, entonces es un autor de peso que puede servir para nosotros, nos puede mostrar el factor de impacto. Y pues el otro impacto también puede ser el CT score. Entonces, mire que todo eso nos hace la bibliométrica cuando nosotros comenzamos a hacer ese proceso bibliométrico. Todo. Y eso yo le estuve mostrando ayer a Juan unas redes que usted entra
a una página, hay una red, eso se llama en las matemáticas, se conoce como grafos. Entonces usted toca un grafo y comienza a direccionarlo a través del mundo, en todos los repositorios del mundo y comienza a direccionarlo hacia donde usted tiene que ir. Entonces y internamente ese aplicativo hace todo eso. Entonces, yo necesito, por ejemplo, artículos científicos de comunicación. Entonces, él hace la bibliometría y cuando le muestra esos punticos y esas lineecitas que uno comienza a tocar para que lo lleve a esos referentes, el aplicativo ha hecho todo eso. Entonces, de ese tema que usted ha puesto, le ha mirado cuántas citas, el índice, el factor de impacto y le muestra los mejores. Entonces comienza, escoge los mejores y comienza a rechazarle. Pero si yo lo hago manual, uno por uno comenzar, entonces usted mirar citas, mirar el índice, entonces se vuelve un poquito tedioso. Pero la bibliometría a través de los aplicativos me permite, ella hace todo eso internamente. Y lo que hago yo es comenzar a seleccionar y él me comienza a direccionar a los artículos. Y esos artículos van relacionados con otros temas, y él comienza a relacionarse todo. Y eso lo hace internamente. Entonces le ayuda le hace un trabajo a uno, porque uno, cuando mira una referencia, debería tener en cuenta esa tabla. Número de citas, índice H y factor de impacto. Mire que el factor de impacto es muy importante, lo que estábamos hablando ahorita. El número de citas no garantiza que ese artículo tenga un mayor impacto o un impacto deseado. ¿Listo? Entonces, mire que la bibliometría es muy importante para eso. Bueno, herramientas de análisis. Ya estábamos hablando de las dos, ¿no? Primero estábamos hablando de las métricas, ahora vamos a hablar de las herramientas de análisis. Bueno, base de datos. Mire que aquí ya les estoy mostrando referentes para la bibliometría. Por ejemplo, el Web of Science, el Science, ¿sí? WOTS y Scopus, las más usadas para métricas oficiales. Miren aquí, el Google Scholar también me genera una bibliometría, aunque ustedes no lo crean. Pero hay que tener en cuenta que el Google Scholar es una cobertura amplia, pero menos rigurosa en filtros. Sí, cuando usted dice año, autor, tema, se comienza a seleccionar, él está haciendo ¿qué? Una bibliometría. Porque como hay tanto, esta sí muy básica, es donde todo el mundo entra al Scholar, ¿cierto? Pero entonces hay una más de espesos que son como Scopus, las más usadas de las métricas oficiales. Y es así, cuando usted filtra, ella le hace ese análisis de la tabla anterior y le muestra los mejores artículos, porque artículos pueden haber millones, ¿cierto? Él le va a mostrar todos los artículos, pero le va a organizar los artículos de mayor impacto a menor impacto. ¿Listo? Entonces uno siempre va por los de mayor impacto. ¿Listo? Software de visualización. El WOS-Weaver. Crea mapas. Eso es lo que le estaba yo mostrando ayer a Juan. Crea mapas de redes temáticas o colaboraciones entre autores. Me crea mapas, me crea grafos. Y yo solamente voy, toco y esos grafos me van direccionando a lo que yo quiero. El SciSpace analiza patrones de cocitación y hot topics. Eso, mire, todo esas son herramientas que nos pueden servir. Aplicaciones prácticas, ¿no? Tengamos en cuenta las aplicaciones prácticas que podemos encontrar en la biometría. Para investigadores, la bibliometría me permite identificar revistas de alto impacto para publicar. Es decir, si ustedes quieren publicar en una revista su artículo, cuando hagan su investigación y quieran publicar su revista, yo puedo hacer un estudio bibliométrico para que me muestre cuáles son las mejores revistas. Entre mayor impacto tenga la revista, pues mi artículo va a ser más que visible a la comunidad científica. ¿Y qué es lo que quiere hacer usted cuando usted haga una publicación? Pues que sea visible, que la citen. Cuando usted es visible y está en una revista de gran impacto, va a ser citado. Demostrar el impacto de su trabajo. Mire, eso es lo que yo le estoy diciendo en solicitudes de empleo y financiación. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un artículo en unas revistas de gran impacto, sirve para que le den empleo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque muchos empleos le dicen, bueno, muéstrame su CV
¿Cuál es su producción académica? Muéstreme su producción científica. Ah, no, mire, yo tengo una investigación en X tema y yo he publicado ese tema en tal revista y de gran impacto. Entonces, y pues se pueden dar empleo o le pueden seguir financiando qué. Dígale un segundo que me pase. O le pueden seguir financiando qué. Su proyecto de investigación. ¿Cierto? Encontrar colaboradores mediante análisis de coautorías. Colaboraciones. Sí, si yo, bueno, yo estoy haciendo tal tema, me gustaría colaborar con autores de México por allá. Entonces hago un estudio bibliomático para ver qué grupos, qué semilleros yo podría colaborar, que estén abiertos a qué, a la comunidad científica. Para editores científicos, miren, para los que les gusta editar revistas, libros, entonces posicionar revistas en índices como el JCR o el SysMath.gov y atraer artículos de calidad mediante métricas transparentes. Mire, artículo de calidad. Entonces, cuando yo hago un estudio de bibliometría, lo que yo hago es traer artículos de calidad. La bibliometría me separa cuáles son los buenos y cuáles son los malos y cuáles debería utilizar. Para instituciones, ranking de universidades basado en producción científica, los CUF ranking, aquí hablamos de publicaciones Q1, Q2, Q3, ¿cierto? Que ese tipo de publicaciones, de categoría Q1, Q2, Q3, pues entre mayor sea el Q, su revista va a ser, su artículo va a ser mayor de impacto. Entonces las universidades buscan que esos proyectos de investigación sean difundidos en revistas de mayor impacto para que generen ranking en la universidad. Por eso en esos proyectos, en esas convocatorias, 14, 15, las que haces internas, las que hacen mini ciencias, todo ese tipo de convocatorias, cuando uno genera un proyecto y uno lo va a divulgar, le exigen que sea ¿qué? Q1 mínimo, Q1, ¿cierto? Y pues eso genera costo. Eso es un costo. Por ahí publicar una revista Q1, estamos hablando por muy bajito, 10 millones de pesos. Pero usted se puede ganar esa publicación haciendo un buen trabajo investigativo si utiliza todas esas herramientas. Oiga, su trabajo es bueno, me gusta su trabajo, está bien posicionado, usted tiene un buen índice H, entonces vamos a financiar para que usted vaya, publique esa revista 1, ¿no? Uno. ¿Listo? Porque hay mecanismos para que le financien a uno. Y evaluaciones de departamento, asignar recursos de áreas con mayor producción, lo que yo les estaba hablando ahorita, ¿sí? La bibliometría me permite identificar cuáles son los proyectos de mayor impacto, ¿cierto? Y a mayor impacto, pues mayor producción, pues mayor ¿qué? Recurso económico. ¿Listo? Bueno, ya casi estamos por terminar. Críticas y limitaciones. Bueno, eso también todo no es bonito, ¿no? También hay unas críticas ahí. Sesgo de citación. Algunas áreas, como ejemplo de medicina, se citan más que otras. Ejemplo, humanidades. Llama la medicina. Ese es un ejemplo, ¿no? Es más citada que las humanidades. Entonces, pues, dependiendo en el área de conocimiento donde yo esté, puedo ¿qué? Tener un sesgo de citación. ¿Qué es un sesgo de citación? Que puede haber nula, o como hizo la seña el profe Juan, muy reducida la producción científica en ese tema, entonces va a haber un sesgo, ¿cierto? Entonces me tocaría pues, hacer muchas cosas para buscar esas fuentes. Calidad versus cantidad. Un artículo muy citado, mire lo que yo estaba hablando ahorita, eso fue lo que le dije ayer al profe Juan, mire, calidad versus cantidad. Un artículo muy citado no siempre implica calidad científica. Entonces hay que hacer un buen estudio bibliométrico de bibliometría, mirar su índice H, mirar el número de citas, pero el índice abajo, el de calidad, hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Autocitas, algunos investigadores inflan métricas citándose a sí mismo. Entonces no debería ser, ¿no? Porque si usted busca citas es porque está buscando conocimiento por fuera de su área, de su límite para llegar allá. Cobertura geográfica. Scopus y WOS prioriza revistas anglófonas, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta que esas son como las limitaciones que podemos encontrar en esos referentes biográficos. Bueno, entonces, ya para terminar eso,
para terminar este concepto de bibliometría, les vamos a dejar aquí como para que ustedes generen, para que ustedes revisen análisis de un artículo en Scopus. Entonces vamos a hacer un estudio o van a hacer un estudio, tomen en pantallacito. Esto no para que lo desarrollen y lo entreguen ahorita, sino también dejar curiosidad. Es que es bueno dejarles curiosidad. Ya les dejé Sotero la página para que la exploren, para que generen esa curiosidad. Y ahorita que estamos hablando de bibliometría, también en otro taller vamos a hacer una fundamentación muy grande sobre la bibliometría, pero ahorita ustedes exploren, hagan este ejercicio cuando tengan tiempo. Busquen el artículo Artificial Intelligence in the Healthcare. ¿Listo? Ese artículo lo van a buscar en la revista Scopus, número de citas, van a revisar el número de citas, van a analizar el índice H del autor y van a revisar el factor de impacto de la revista donde se publicó. Bueno, entonces muchos dirán, bueno, pero yo ¿dónde encuentro la revista Scopus? Juan, ¿dónde la encuentro? ¿Le cuento? No, pues Google no. Regáleme un segundo, yo me salgo de acá. Regáleme, regáleme un segundo. Voy a dejar de compartir tantico, voy a entrar a mi campus. Bueno, ¿dónde van a encontrar ustedes Scopus? Ustedes tienen eso a la mano y tienen el dominio de la universidad. Listo. Voy a compartir nuevamente. Bueno, entonces Scopus, ¿no? La tarea es sencillita, ¿no? Scopus, mirar el número de citas, mirar el índice H, mirar el factor. Yo los voy a direccionar hacia donde tienen que ir y ustedes pues van a hacer la exploración. Entonces ustedes entran a su campo virtual y en su campo virtual ustedes tienen la biblioteca. ¿Listo? Entonces, mire que si ustedes entran por el navegador, por Scopus, le va a pedir que inicie sesión o se registre. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a tener que pagar dominio. ¿Listo? Pero nosotros tenemos dominio propio de la universidad. Ustedes nomás entran a la biblioteca, se loguean, entran al campus, van a la biblioteca. ¿Listo? Una vez eh, podemos ir aquí, pues se puede buscar, pero lo que tenemos que hacer nosotros es ir a Scopus, ¿cierto? Nos pide que vayamos a Scopus. Entonces, simplemente lo que ustedes hacen es ir a base de datos, ¿cierto? En la base de datos, mire, nosotros tenemos una infinidad de bases de datos, tenemos dominio de bases de datos. Estos son repositorios, estos son bibliotecas de todo lo que ustedes, todo lo que está acá, inclusive por escuelas, por unidades, por tipo de recursos, base de datos, libros, prensa, revistas, tipo de acceso libre, demostración, descripción, bueno, convenios, todo. Aquí le encontramos todo. Entonces, como vamos a Scopus, pues vamos a ir a ¿qué? A la S, Scopus. ¿Listo? Entonces comenzamos a buscar cielo y está Scopus. Acá está Scopus. Listo, miren, Scopus es una base de datos de citas y resúmenes curada por expertos, utilizado por más de 500 instituciones académicas, gubernamentales y cooperativas. Nosotros tenemos dominio propio con las universidades de la biblioteca, para que lo tengan en cuenta. Además, combina de manera única una base de datos de citas y resúmenes completa y cura con datos enriquecidos y contenido académico vinculados. Ofrece contenidos de ciencias de la física, ciencias de la salud, ciencias sociales y ciencias de la vida. Ahí va anclado todo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ingresar. Queremos que ingrese y no nos genera problemas. Ahí pues por la llamada, porque es como estamos conectados en Teams, Teams genera, y genera, nos genera sí, mucha ocupación en la memoria RAM. Entonces él va abriendo. También lo mismo, nos permite cambiar de lenguaje. A español. Listo.
Y la idea es que ustedes lo exploren. Mire que dice que dar cuenta, iniciar sesión. Ahí directamente no, ya podemos hacer búsqueda de documentos, puede ser un artículo, ¿cierto? Acuérdese que, mire que nos dieron, que nos decía, el ejercicio dice que es un artículo, y entonces me dicen que el artículo tiene tal título, ¿sí? Entonces es un artículo, estoy tomándoles artículo y con el título, ¿cierto que sí? Y pues lo que hacen es colocar el título. Bueno, colocan inteligencia artificial, inteligencia y Word. Entonces también lo vamos a dar hasta ahí porque es que la curiosidad, si ustedes como investigan, ¿qué es lo que hace al investigador, Juan? La curiosidad, ¿cierto? El por qué. ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Que por qué sale el sol de día? ¿Que por qué sale noche? Siempre que cuestionándose, ser curioso, curioso. Bueno, como Newton, tú cayó la manzana. Bueno, ¿y por qué cayó la manzana? ¿Qué hace que caiga? Entonces ahí le colocan el título y cacharríen. Porque nosotros lo podemos hacer, pero la idea es que ustedes comiencen a buscar. A buscar, lo mismo con Sotero, comiencen a explorar. La idea es que en las próximas clases, el próximo taller, Juan, va a ser ese. Vamos a hacerlo de Sotero. A configurar Sotero con Word. Y una vez les explicamos cómo crear sus carpetas. Entonces, Juan, su tarea como líder del grupo del semillero es solicitar promesa de ayuda de que en su computadora institucional le permitan instalar Sotero, que es un software libre y la justificación es para investigación. ¿Listo? Entonces, ustedes exploren y entonces la segunda, la próxima sesión ya para eso ojo que estos son talleres de formación. Eso aquí estamos dando una abrebocas, pero el próximo taller ya vamos a instalar Sotero, vamos a configurar Sotero con Word y vamos a mirar cómo armamos estas carpetas y cómo citamos en Word. Y qué nos aparece cuando citamos en Word y todo. ¿Listo? Y trabajaremos en Scopus y miraremos un proceso de bibliometría en Scopus y también vamos a ir a otro programa donde nos manda una bibliografía a nivel mundial. Entonces ahí les queda la inquietud, no lo olviden, tomen el pantallacito a la actividad, ya tienen 2 actividades, acuérdense que todos estos talleres hay que fortalecerlos practicando, practicando, siempre como investigadores toca aprender autónomamente los contenidos que nosotros deseamos desarrollar y después ya comenzamos a socializar. Entonces, busquen ese artículo, tomen en pantallazo, número de citas, índice H del autor y factor de impacto de la revista donde se publicó. La idea es que encuentren eso, que lo cacharríen, pero entonces en un próximo encuentro ya vamos a fortalecer mucho eso. Y eso le va a servir para las citas. Bueno, entonces ahí le queda la curiosidad, ya les di el enlace de Sotero, ya les dije dónde encontraban Scopus. De mi parte, muy agradecido como siempre de esta invitación, de estos talleres de investigación. Entonces, no es el último, vienen muchos. Yo le sugeriría al profe Juan que arme un encuentro de su semillero para finalizando mayo, con el propósito, Juan, de ir ya mirando las ideas de ellos y mirando el método AQP, mirando a ver cómo ya vamos desarrollando el título, cómo vayamos dando objetivo. La idea es que cuando empecemos periodo 1604, ya empecemos con un trabajo fuerte de lo que es redactar, comenzar a redactar y por qué no a final, por qué no, yo siempre soy un poquitico como muy ambicioso, ¿no? ¿Por qué no al final, ya a finales de noviembre, estar ya por lo menos publicando esas ideas, el marco teórico de esas ideas, Juan? También se puede, no hay necesidad de que ustedes tengan ya la propuesta de investigación ya terminada y concreta, no, ya con el hecho de que hayan construido un marco teórico, usted puede hacer la publicación de su marco teórico, de esa propuesta. Esa sería una primera investigación, una primera artículo, y ya un artículo ya para una revista, ¿por qué no Q1, digo yo, buscando financiación? Ya el artículo completo.
Entonces, de mi parte, muchísimas gracias, Juan. Organice esos encuentros y estudiantes. El próximo encuentro a final de mayo será para eso, para que ustedes traigan ya sus ideas de la CUPE. No sé si Juan ya les compartió las plantillas. Sería bueno que volver a enviar todo en un solo paquete para que ellos tengan toda la mano. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por esta invitación. Le voy a dar paso al profe Juan para que se despida y de cierre de este taller. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos por la participación y sobre todo por la asistencia. Espero que el día de hoy haya sido de mucho aprendizaje, porque pues efectivamente lo que queremos con el profe es que en este semillero podamos aprender no solamente de investigación, sino efectivamente podamos empezar a crear contenido para nuestro semillero como tal. Entonces, pues como dijo el profe, el objetivo primordial para ya finalizar es que ustedes puedan tener las bases para poder empezar a desarrollar sus proyectos de grado. Vuelvo y les digo que estoy hasta ahora en primer semestre, que estoy hasta ahora en tercer semestre, que hasta ahora estoy en quinto. La idea es que arranquen ustedes ya pensando cómo pueden desarrollar ustedes sus proyectos de investigación desde ya. ¿Por qué? Porque pues la idea es que empiecen a enamorarse de la investigación primero por el lado del bolsillo. ¿Sí? ¿A qué estoy diciendo eso? Que pues ustedes cuando se vayan a graduar, ustedes saben que con trabajo de grado no tienen que pagar nada, pero sí es muy efectivo que aprendan a hacer investigación, porque muchos esperamos hacer diplomados, esperamos hacer créditos de posgrado, pero pues eso nos cuesta muchísimo más, entonces nos queda más complicado podernos graduar. Y lo otro que les digo es participar, porque pues la idea es que ustedes tengan una idea o una propuesta de investigación, podamos mirar qué es lo que estamos buscando con el profe para que ustedes se postulen y puedan hacer ustedes ponencias. ¿Qué nos hace una ponencia? Como les decía al principio, empezar a quitarnos el miedo de lo que ustedes están desarrollando para cuando ustedes ya se vayan a sustentar su proyecto de grado para poderse graduar en cualquier carrera, ya ustedes lo hagan sin ningún miedo, sin ningún problema. Y lo bueno de hacer estas ponencias es que eso nos sirve para la hoja de vida. Entonces, pues la idea es esa, que vayamos aprendiendo de eso. Igual en los cursos ustedes saben que van viendo lo que es normas APA, van viendo lo que es investigación por un ladito, y todo eso tiene que ver porque todos sí o sí, al final tenemos que armar un proyecto de grado para poder terminar con esa última asignatura que se llama precisamente así, proyecto de grado o opción de grado. Entonces, el objetivo es esa para que ustedes lo desarrollen. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud hasta acá, todo claro. Porque la idea pues es culminar acá, como dice el profe, vamos a mirar entonces para que ya finalizando mayo me puedan regalar, nos podamos encontrar y me regalen ustedes entonces sus propuestas de investigación para irlas revisando e irlas corrigiendo como tal. Para los que de pronto hasta ahora se están conectando con nosotros, les contextualizo, este es un CIPA de investigación que estamos desarrollando desde el Semillero Social Lab, desde aquí, desde el CEAD de Girardot, pero pues ustedes saben que lo bonito de la universidad es que podemos estar conectados desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier programa podemos hacer parte. Entonces, el objetivo es ese, que podamos trabajar en propuestas de investigación, podamos hacer ya postulaciones. Estoy mirando para organizar el primer encuentro de investigación el próximo periodo acá en Girardot, de invitar universidades de manera presencial, pero también lo hacemos de manera híbrida para que nos conectemos. Y si ustedes pueden, la idea es que el próximo periodo puedan sustentar y puedan hacer su ponencia de ese proyecto de investigación que empiezan a armar a partir de este periodo con esa curiosidad que tienen para poder trabajar. No les quito más tiempo, muchachos. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Voy a dejar de grabar y pues cualquier duda, cualquier inquietud, con muchísimo gusto, las podemos dejar acá sobre los mensajes, sobre chat, o pues si quieren pueden abrir micrófonos, pero pues igual ya el profe se nos fue, pero igual las dudas, como les digo, se las podemos ir resolviendo a medida que vaya pasando en estos días. Igual aquí vamos a continuar tanto este año, porque el próximo periodo venimos entonces para poder desarrollar y crear muchísimo mejor sus trabajos y sus postulaciones o propuestas de investigación, ¿vale?